Hola, ¿cómo están amigos de Hablando Vida? Nuestros nombres son Adriana y Ernesto, Yoldi, y es una alegría poder estar hoy compartiendo este tema acerca de la importancia del hombre y de la mujer en la paternidad. Qué lindo poder destinar estos últimos encuentros del mes de junio donde celebramos la paternidad, la familia, y que porque allá pasó la fecha no se nos escape, ¿verdad, Ernesto? Así es, una alegría estar con ustedes y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es hablar justamente acerca del rol del hombre y la mujer. Mucho se ha discutido acerca de si es necesario la presencia de papá y mamá para la crianza de los hijos y qué implicancias eso trae en el desarrollo de los niños. Y verdaderamente creemos que tanto la función del papá como de la mamá son imprescindibles. Van a tener distintas características según el tiempo, según la etapa de la crianza, pero ambos roles, papá y mamá, son imprescindibles para la crianza de los hijos. Así es. Nadie podría imaginarse que para un bebé no fuera importante cuando sale del útero de su mamá poder estar con ella, ¿verdad? Así es. De la misma manera, podemos decir que en los primeros años de la crianza, la presencia de la mamá es imprescindible. Sabemos que no siempre puede ser así. Sabemos que no todas las mamás pueden estar todo el tiempo que desean, pero sabemos que el niño necesita de su mamá en una manera imprescindible en los primeros tiempos de crianza. Y en el caso que su mamá no esté, que su cuidadora pueda ser una persona que pueda suplir ese rol. Vemos las consecuencias que hay en los niños que no han podido tener ese afecto materno, la dificultad que tienen para poder tener un apego seguro, que luego durante toda la vida se va a ir desarrollando. Entonces, la presencia de mamá en esos primeros meses, en esos primeros años, es imprescindible, ¿no? Así es. No podría sobrevivir un niño sin la presencia afectiva, cariñosa de su mamá. Y por otro lado, la presencia de papá, si bien se ha discutido mucho si era necesario en los primeros años de la vida, las investigaciones demuestran que es muy importante la presencia del papá, aún desde el momento del nacimiento y aún desde antes, del momento de la concepción, donde acompaña a su esposa durante el embarazo, donde juntos transitan esa etapa y va ya el papá estableciendo un límite afectuoso con ese hijo que va a nacer. ¿Cuáles son las funciones del papá en esa primera infancia? Bueno, el papá es quien aparece como el tercero, luego que el bebé nace, y le enseña al hijo, en un sentido simbólico, de que hay dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino, lo cual va a ayudar a que el niño en su crecimiento y en su desarrollo pueda luego identificarse con el sexo con el cual ha nacido. En el caso de la nena, identificarse con la mamá; en el caso del varoncito, identificarse con el papá. Esto es muy importante, como así también este acto simbólico de la presencia del papá afectuosamente en la vida del niño empieza ya desde muy tempranas edades a transmitirle el concepto del autocuidado y de la autoprotección, que después se va a ir desarrollando a medida que el niño crece. Tal cual. Por eso nosotros vemos que en la primera infancia la presencia de mamá es imprescindible y la presencia de papá es muy necesaria. Ahora, vamos a ver en estos próximos momentos, en estos próximos minutos, qué ocurre más adelante con la presencia de papá y con la presencia de mamá. ¿Te parece? Sí, cómo no. Luego de esta etapa hay un periodo que llamamos como un periodo de latencia, que es en la primera infancia, cuando los chicos van a la escuela, entran en una etapa de socialización, y allí obviamente ellos van creciendo siendo acompañados por mamá y por papá. Pareciera que en la entrada de la adolescencia los roles siguen siendo tan importantes como desde el principio, pero el rol preponderante en ese momento es el rol de papá. ¿Por qué? Porque el niño tiene que afianzarse, y en este caso el adolescente, afianzarse mucho más en su autocuidado, mucho más en incorporar las nociones de los límites de lo que es conveniente, de lo que no es conveniente, el límite de lo que significa
cuidarse a sí mismo a la vez que se va explorando el mundo y se va saliendo a experimentar nuevas situaciones en la vida. Y también algo muy importante que es el término del desarrollo de su identidad sexual, cosa que va ocurriendo durante todos los años de la vida de una persona, pero pareciera que al salir de la adolescencia, esa etapa se concluye positivamente justamente con la presencia de papá. Papá es el que de alguna manera, en el sentido simbólico, afirma la identidad sexual tanto del varón como de la mujer. Muchas veces las mamás en esa época decimos, no puede ser que lo que a mí me cuesta tanto poner en orden, viene papá simplemente casi callado, dice una frase, dice dos frases y ya eso se pone en orden. Así es, ¿verdad? así es. Y por ejemplo, es tan importante la palabra de papá que en muchas investigaciones que se han hecho a lo largo de la vida de muchos niños, de miles de niños y adolescentes, se ha visto, por ejemplo, que el 70% de los adolescentes que tienen conflictos con la ley son adolescentes que vienen de hogares monoparentales con ausencia paterna. Ajá. También el 70% de los adolescentes homicidas en Estados Unidos, por ejemplo, provienen de hogares monoparentales con ausencia de padre. Perdón, vos decís entonces que este es un estudio que se hizo con miles de niños en Estados Unidos. Exactamente. Siguiéndolos en su evolución durante años. También hay otros estudios que se hicieron en Suecia, ustedes los pueden buscar, el artículo está en internet, se llama Familia monoparental o el costo de vivir sin padre, donde países como Suecia, Estados Unidos y otros del norte de Europa han estudiado durante muchos años el impacto de la presencia o de la ausencia de papá en la vida de los hijos. Por ejemplo, se ha estudiado el impacto de la comunidad blanca, donde, por ejemplo, la posibilidad de un niño blanco de tener a sus dos padres juntos a lo largo de la vida es solamente de un 25%. Epa. Mientras que de un niño negro, o sea, de una comunidad negra, la posibilidad afroamericana, la posibilidad de un niño de tener a su papá y a su mamá juntos a lo largo de su vida es solamente del 5%. Lo cual nos habla justamente de una verdadera epidemia, de la necesidad del apoyo paterno y de los efectos que eso trae posteriormente en la vida de las personas. Obviamente que no solamente el impacto es a nivel de la conducta social, como decíamos recién, es un índice, podríamos decir así, favorecedor de conflictos con la ley, también trastornos en el desarrollo del aprendizaje. Muchos de estos adolescentes no terminan la escuela secundaria, algunos ni siquiera terminan la escuela primaria cuando el papá está ausente. Mientras que a la inversa, cuando el papá está presente, el índice de delincuencia disminuye muchísimo, el índice de deserción escolar disminuye muchísimo y también el índice aún de enfermedades y trastornos mentales severos disminuye muchísimo solamente por la presencia de papá en el hogar. O sea, no, esos estudios que se han hecho con miles de niños no significa que el papá sea, digamos, un excelente papá, sino con que esté presente en el hogar. Con que esté presente y que tenga una actitud activa, positiva y afectiva hacia los hijos. Ajá. Okay. O sea, que no es solamente la presencia en el sentido físico, sino también en el sentido de ser un papá activo, un papá presente, un papá que ama a los hijos, que se divierten juntos, que convive, que se interesa por ellos. Es más, nosotros sabemos que hay países como Islandia que desarrolló un programa muy bueno para disminuir el alcoholismo y la drogadicción entre los jóvenes, que bajó ese porcentaje a lo largo de unos años de mantener este esquema. En 5 años, sí. En 5 años bajó de un consumo problemático de 40% de los adolescentes nada más que a un 4%. ¿Y cómo lo logró? Pidiéndole a los padres que estén 1 hora por día en sus casas, con sus hijos. Que tengan un momento activo de 1 hora por día de compartir con sus hijos. Invariablemente eso dio muy buen resultado y disminuyó, por ejemplo, la incidencia del alcohol y las drogas en las vidas de los hijos. Sí, tal cual. Me quedo pensando en esta estadística donde compara, ¿no es cierto?, las comunidades de raza blanca con las comunidades de raza afroamericana, donde la cantidad de padres allí es de un 5% dentro del hogar
Y me pregunto por qué. Y me aventuro a pensar que tiene que ver, más allá de muchas cuestiones que pueden tener que ver con la cultura familiar o lo que sea, con las cuestiones de tipo laboral, ¿no? Pensando Probablemente. también en grandes Sí, cantidades de familias centroamericanas, por ejemplo, o aún de nuestro país, que uno de los dos papás comienzan a emigrar y la familia se queda sin uno de ellos dos por el exacto. tema laboral, ¿verdad? Exacto. Es una epidemia en Centroamérica. Sabemos que países como Honduras, Guatemala, prácticamente los padres emigran Sí, muy Venezuela. frecuentemente a vivir en otros países para enviar remesas de dinero para la mantención de su familia, lo cual deja a la familia sin la presencia del papá y en algunos casos aún sin la presencia de de la mamá que Sí, también emigra, ¿no? Lo sí. cual tiene una incidencia muy importante en la crianza de los hijos. Ahora, yo pienso, bueno, en nuestro país, donde no ocurre masivamente esto, pero sí vemos que masivamente ya a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, vemos que emigran de la casa tanto papá Así es. como mamá. Así es, eso también, indudablemente, la cultura occidental ha tendido a sacar al papá de la casa, justamente, y ahora también a sacar a la mamá por la necesidad laboral, lo cual de alguna manera configura un escenario problemático para los hijos, ¿no? Que no solamente se quedan sin papá, sino también ahora se quedan sin mamá. Por eso es tan importante que la familia pueda tal vez poner sus prioridades en orden y aún sacrificar, a veces pensamos objetivos económicos en pro de poder beneficiar y bendecir la vida de los hijos con la presencia de papá y mamá, ¿no? Lamentablemente lo material nunca va a suplir la presencia de papá y mamá. Sí, pensamos lo que dice la Biblia, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando hacemos eso podemos recibir también el amor de Dios. Estamos en contacto con la fuente del amor de Dios. Cuando no hacemos eso, entonces otras cosas ocupan el lugar en el corazón nuestro. Y empezamos a sentir como mandatos tener que salir fuera de la casa a suplir necesidades que a veces son indispensables, son básicas verdaderamente. Sí. Pero nos consta que muchas otras veces no, son mandatos culturales. Entonces, ¿podemos poner un límite a esto? Sí. Hoy hemos visto que tiene un alto costo el no hacerlo, ¿verdad? Así es, y también como lo dice la palabra, ¿no? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto no significa que tenemos que tener a Dios como un mueble, ¿no? Sino más bien tener a Dios como quien nos enseña los principios para vivir, nos da las herramientas, los elementos con los cuales nosotros, siguiendo ese plan que Dios nos da, podemos vivir una vida de familia saludable. Por eso los alentamos siempre a buscar el consejo de Dios, a buscar aquello que Dios nos enseña en su palabra y a ver los ejemplos bíblicos de cómo la presencia de los papás, y si ustedes quieren ver la vida de Jesús van a tener un ejemplo tremendo, cómo la presencia de los papás en la vida de los hijos ha sido beneficiosa. Por eso alentamos a poder mantener en la medida de lo posible nuestra presencia en casa, la presencia de papá, la presencia de mamá, de una manera activa para la bendición de nuestros hijos. Tal cual. Amigos de Hablando Vida, otra vez compartimos este espacio y nos quedamos con estas semillas para retenerlas, para cultivarlas y para multiplicarlas. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Nos vemos, que Dios les bendiga.